Bien, bienvenidos, como siempre, gracias por participar un sábado más. Las cosas de Dios rompen nuestros esquemas y a veces lo complicado es precisamente eso. Somos tremendamente esquemáticos, somos tremendamente estructurados y muchas veces no es precisamente por nuestra capacidad o por nuestra preparación, es por el contrario, por el temor. Por el temor. ¿Sí? ¿Por el temor a qué? Por el temor a que las cosas no resulten como uno previamente piensa, cree o considera que debieran ser las cosas. ¿Sí? Partiendo por hechos tan sencillos como el clima, como la hora, como ¿sí? la persona con la cual está sentado usted a su lado. Mira la persona que está a su lado. ¿Está agradado con esa persona usted o no? A lo mejor usted dijo, yo ¿sí? quiero que me toque tal o cual persona. Bueno, cómo las cosas suceden es definitivamente parte del poder y la autoridad que Dios tiene. Quiero llevarlos a la Biblia en el Evangelio según San Lucas, o el Lucas, como se le conoce comúnmente. Porque las cosas de Dios suceden un día cualquiera. ¿Usted vino con alguna expectativa el día de hoy? ¿Sí? Bueno, me alegro. Porque las cosas de Dios suceden un día cualquiera. ¿Sí? Y eso es algo muy interesante. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Desde el versículo 16 en adelante vamos a leer. Vino a Nazaret, comienza diciendo, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Voy a parar hasta ahí. Y quiero que recapitulemos en esta realidad, sobre todo en el contexto que se está dando esto. Un día cualquiera. Las cosas de Dios pueden suceder un día cualquiera. Sin embargo, nuestras estructuras siempre nos llevan a querer crear el ambiente.
¿Cuántas cosas, y yo quiero preguntarte, cuántas cosas tú dices, voy a hablar o lo voy a resolver cuando se den tales o cuales circunstancias? ¿Sí? Cuando pase tal o cual cosa, cuando suceda tal o cual cosa. Yo quiero decirte algo, eso por lo general no llega. Nunca llega el momento preciso, nunca llega la hora precisa, nunca llega la situación precisa. Por lo general no sucede. Y muchas de las cosas que pasan en nuestra vida quedan ahí en stand-by, en espera, precisamente por eso. Oye, ¿hablaste con tal persona? No, porque estoy esperando. ¿Sí? Estoy esperando el momento, estoy esperando la circunstancia, estoy esperando el escenario, estoy esperando la situación, estoy esperando la conjunción de los planetas, estoy esperando, ¿sí?, que llegue el verano. Oye, estamos en verano, no, ahora voy a esperar el otro, que llegue el invierno. Y así. Un día cualquiera, las cosas de Dios pueden darse de tal manera que nosotros quedemos impactados de cómo Dios opera, fuera de nuestra lógica, porque es un día cualquiera. ¿Sí? Y quiero reafirmar aquello, porque parte de nuestra vida en fe tiene que ver con eso, que las cosas de Dios se realizan cuando Él desea, no cuando nosotros queremos. Y es parte de la dependencia que tenemos que tener con Él. En el contexto, Jesús viene del desierto en donde estuvo 40 días y 40 noches sin comer, ayunando, ¿sí?, sin probar absolutamente nada. Y por razones lógicas de su humanidad dice que Él tuvo hambre. Y esto fue aprovechado más bien, por la entidad de oposición por excelencia, que es Satanás. ¿Sí? No importa que usted crea o no crea que hay un mundo espiritual de las tinieblas o de la oscuridad. No importa que usted crea o no crea que hay un enemigo que se llama el diablo. Porque eso sucede y es precisamente la mejor forma de evitar que algo, que la trampa o que la dificultad se dé. Estando en esta condición, Jesús tuvo la capacidad de no caer en la tentación que le fue presentado 3 veces. Y a la tercera no solamente le dijo que no, que la palabra de Dios decía otra cosa, sino que también reprendió al diablo. Le dijo, se acabó, basta. De una manera sobrenatural, este proceso provocó algo interesante que está registrado aquí mismo en Lucas 14, en los versículos 14 y 15, dice que cuando Él regresó de esta situación, de esta tentación, de esta dificultad, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió a una región, esta situación se tiene que haber estado dando cerca de Jerusalén. Piensen ustedes en el Israel de aquella época. Jerusalén es el centro, Jerusalén es el no quisiera compararlo con nada, ¿sí? Pero Jerusalén es el centro. Y que Él se vaya a Galilea es que se vaya a un lugar que tiene 0 foco, que tiene 0 importancia, por decirlo así, que no es tan trascendente. Y se va a Galilea y dice, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. La destrucción del templo durante el exilio de Israel en Babilonia generó una necesidad de reunirse. Ellos son dispersados. ¿Sí? Es interesante que a nosotros nos pasó algo similar, entre comillas. Cuando estábamos en pandemia y cada uno en su casa, ¿cuál era la mayor necesidad? Reunirnos, exactamente. ¿Sí? Y eso me decían, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Tuvimos la oportunidad de volver a reunirnos y dice, no, ahora prefiero el Zoom. Así somos, ¿sí? Así somos. Pero el tema es que esta realidad, Israel es llevado a la dispersión y en ellos, porque ese instinto gregario, esa necesidad de reunirnos, esa necesidad de estar con otros, es algo que Dios puso en nosotros. Está desde el mismísimo comienzo, dice, no es bueno que el hombre, cuando Dios crea al hombre, al varón, a Adán, le dice, no es bueno que el hombre no tenga trabajo, no es bueno que el hombre no tenga dinero, no es bueno que el hombre no tenga un televisor de 65 pulgadas, no es bueno que el hombre no tenga un computador,
¿sí? O una bicicleta. ¿Qué fue lo que vio Dios en Adán desde un comienzo que dijo, no es bueno que el hombre padezca esto? Que esté solo. Que esté solo. ¿Sí? Entonces todos los chistes y todas las bromas y todas las cosas que se hagan en cierta medida son heréticas. ¿Sí? De que primero hizo el ensayo, el borrador y después hizo lo correcto. Y todas esas cosas que se dicen. ¿Sí? Yo he escuchado ya a esta altura, después de tantos años, he escuchado de todas las bromas, de todos los chistes, ¿sí? Que el hombre estaba demasiado bien, entonces por eso hizo a la mujer, de todas las cosas. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. He escuchado de todo tipo de bromas y unas de muy mal gusto que evidentemente no voy a repetir. Pero desde un comienzo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y esa realidad involucra evidentemente a toda la raza humana. A toda la raza humana. Y en esa concepción, entonces, Israel es disperso y ellos tienen esta necesidad de volver a juntarse. Y es aquí, como ya no hay templo, ¿sí? Porque fue destruido, estoy pensando particularmente en la realidad de Israel del exilio, se nace esta figura de las sinagogas. ¿Y qué son las sinagogas? Es un lugar de encuentro. ¿Sí? Es un lugar de encuentro. Y es un lugar que tiene un orden muy sencillo. Se vuelve a estudiar las escrituras, ¿sí? Las escrituras que están en un rollo, y se lee. Hay alguien que dirige, porque en todo tiene que haber un orden, ¿sí? La parte de la necedad de la anarquía es pensar que desde el desorden se puede generar el orden, ¿sí? Parte de la necedad de la teoría del Big Bang es pensar que desde una explosión puede haber un orden. Hay un montón de cosas que uno empieza a ver, decir, esto no funciona así. Lo concreto es que hay una persona que da una pauta, por lo general se lee algo de la escritura, y si hay algún maestro, ya puede ser un maestro itinerante, alguien que vaya de lugar en lugar enseñando, esa persona va y comparte y enseña y da una enseñanza. Además, la sinagoga tiene un papel muy social, ¿sí? Sería, guardando las proporciones, pero sería una especie como de sede vecinal, por decirlo así, ¿sí? Donde la gente se reunía, resolvían cosas, tenían cosas en común, veían la forma de ayudarse. La sinagoga empieza a tener un papel tremendamente importante, que a pesar de que Israel vuelve a construir el templo, la figura de la sinagoga no se pierde. El templo está en Israel, está en Jerusalén, pero las sinagogas se siguen formando a lo largo de Israel. Y entonces por eso vemos que Jesús utiliza las sinagogas, lugares de reunión, para llevar su palabra y no las evade, por el contrario, las visita. Ese mismo ejemplo utilizado por el apóstol Pablo dice que en todos los lugares iba de sinagoga en sinagoga. A la ciudad que llegara, primero le predicaba a los judíos en la sinagoga y después iba al resto de la gente. Dicho esto, un día cualquiera, un sábado cualquiera, porque dice que es el día de reposo, y el día de reposo para la concepción israelí es el sábado. Un día cualquiera Jesús va a la sinagoga, y a una sinagoga bastante particular porque es la sinagoga de su ciudad. Es la sinagoga en donde todos lo conocen. Todos saben quién es Él, ¿sí? Es su sinagoga, por decirlo así. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos hartas sedes a lo largo de Chile, en Santiago y a lo largo de Chile. Y cuando yo he tenido la oportunidad de ir a otros lugares, a otras sedes, o a mi esposa o a mí nos han invitado a hablar acerca de la palabra de Dios, qué rico es sentirse que a pesar de que uno va a otro lugar, uno como que está en casa igual, ¿sí? Que está en el mismo lugar, que tiene el mismo lenguaje incluso. Cuando como iglesia a nivel nacional éramos más chicos todavía, nos reuníamos todos, éramos bastante menos. No somos hoy día todos los que quisiéramos, pero éramos bastante menos. Pero lo interesante es que uno conversaba y decía, oye, ¿en qué curso estás tú? Y cuando tú decías, mira, no sé, estoy en el curso intermedio, por decir algo. Decía, mira, y uno tenía esta identificación. Tenía esta identificación. ¿Por qué les comparto esto? Porque
A pesar de esta bendición de poder ir a otros lados y experimentar el mismo espíritu, no hay como estar en casa. ¿Sí? Y en cierta medida, yo creo que Jesús tuvo que haber, la motivación para hacerlo era decir, voy a ir al lugar donde crecí. Y literalmente de eso dice el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, entró a la sinagoga como era la costumbre. No era un evento especial, no era un sábado diferente, no era una reunión especial, no habían anuncios, no había nada. ¿Sí? De hecho, seguramente a la gente le llamó la atención, no, Jesús vino a la reunión. Jesús vino a reunirse con nosotros. Dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Yo quiero, en estos pasajes, y vamos a ir viéndolo, tomar 7 notas destacadas de este pasaje que creo que es importante considerar. Lo primero, lo más básico, entró a la sinagoga como era su costumbre. Hay cosas que a veces cuando son costumbre se nos hace más difícil. ¿Por qué? Porque son costumbre. ¿Y cuál es el problema de eso? Que uno le empieza a perder el sentido a las cosas que hace por costumbre. ¿Por qué? Porque la hace por costumbre. ¿Por qué vas a la reunión? Porque la hace por costumbre. A veces, el contraponer una cosa con otra le da sentido, me explico. Cuando yo recién empecé a asistir a las reuniones, yo jugaba fútbol de lunes a lunes. Así, de lunes a lunes. Y cuando empecé a experimentar la necesidad de reunirme, entonces las primeras cosas que empecé a dejar fue el fútbol. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante? Que los primeros que me empezaron a reclamar eran mis amigos del fútbol. Porque mi vida giraba en torno a aquello. Ajá. Y entonces, oye, mañana tenemos partido. No, es que no voy. ¿Pero a dónde vas? ¿Cómo lo digo? Antes que me tiren piedra, yo sé que a todos les ha pasado. ¿Sí? ¿Cómo le explico? No, voy a la iglesia. Y el grueso, o sea, lo bajo que me decían que me había vuelto loco. ¿Qué cómo? ¿Qué cómo? Lo interesante empezó a ser que yo tuve que empezar a contraponer qué era más importante. ¿Qué era más importante? Porque yo no sabía, por ejemplo, podía haber un partido importante. Oye, vamos a jugar contra los archirrivales. O voy a la iglesia. Y en la iglesia este sábado no hay anuncios, no hay nadie especial. Hasta aquí Jesús no me ha dicho que va a asistir. No sé si va a suceder algo increíble. Ajá. Y entonces era difícil. Pero fue parte de lo que empezó a hacer sentido en mi vida, de la importancia de reunirse. Jesús no hizo una reunión especial diciendo, yo soy Jesús. Den gracias a Dios que yo vengo a visitarlos. No voy a ir a la sinagoga, yo quiero un estadio lleno, yo soy Jesús. ¿Me explico? Así que el día de hoy no vamos a la sinagoga. Hoy día quiero que vayamos al Coliseo aquí en Nazaret. ¿Sí? Estoy exagerando porque Nazaret es un pueblo, mire, Cachiyuyo es más grande. ¿Verdad? Y es verdad. Y es verdad. Es verdad. Tuvimos la oportunidad de estar ahí. Y la primera vez me acuerdo que íbamos pasando por el bus y dice, a propósito, ese es Nazaret. Así, a propósito. ¿Sí? A propósito, ese es Nazaret. Una colina así, perdida. No, Jesús dice, va a la sinagoga, como es de costumbre. Lo segundo es que no está claro si Jesús escogió el texto premeditadamente o si quien dirigía la sinagoga había establecido que hoy día tocaba leer Isaías 61. ¿Sí? Eso es una discusión que se da a nivel doctrinal porque no está claro si él premeditadamente escogió, piensen que era la sinagoga que él conocía, o si la persona que estaba a cargo dijo, no, hoy día se lee Isaías 61. Cualquiera sea el escenario que usted escoja,
Es sorprendente que cuando Jesús lee Isaías 61, primero no lo lee completo. Isaías fue un profeta del Antiguo Testamento que particularmente piense usted que en el rollo no están las divisiones numéricas que nosotros tenemos en nuestras Biblias. El rollo es un texto extenso. Y después de estas promesas iniciales viene una declaración de juicio. Pero es interesante que al comenzar esta profecía, Jesús simplemente toma hasta aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y Él cierra el rollo. Lo que continúa de esta profecía es juicio. Es juicio. Pero Él a propósito cierra el rollo, no sigue leyendo. Y dice: esto que ustedes han oído se está cumpliendo delante de ustedes, un día cualquiera. Isaías desarrolló su ministerio profético, es decir, anunciaba lo que estaba por venir, pero particularmente anunciaba de parte de Dios qué era lo que la gente tenía que saber. Isaías desarrolló su ministerio, su servicio, 700 años antes de Jesucristo. Un día cualquiera Jesús va a la sinagoga, toma el rollo, y podemos decir que no importa si Él lo escogió o se lo dieron, lo abre y es profeso, lee, cierra y dice: esta profecía 700 años antes, hoy se cumple. Hoy se cumple. ¿Cuántas cosas usted está esperando? ¿O qué está esperando? ¿O qué es lo que realmente anhela su corazón? ¿Qué es lo que le mueve día a día? Porque la palabra de Dios y los planes de Dios y los propósitos de Dios se pueden cumplir cualquier día. Esto es extraordinario. Por eso digo que la centralidad de esto no es si Él escogió el pasaje o si se lo dieron. Lo central es que 700 años después, Jesús un día cualquiera va a su sinagoga, donde la gente lo conoce y dice: esta palabra se cumplió hoy. Y aquellos que tenemos la costumbre, la sana y santa costumbre de leer constantemente la Biblia, ahí hay muchas promesas. Fue una de las cosas que más me costó, precisamente por mi propia realidad familiar. Por las cosas que no se cumplieron, por las cosas que no sucedieron. Entonces yo decía: si mis padres fallaron, si la gente que era importante para mí fallaron, ¿por qué Dios no va a fallar? ¿Por qué Dios no va a decirme: mira, te prometo tal cosa, pero en realidad no la va a cumplir? ¿Qué es lo diferente? Y Jesús dice: 700 años después, hoy se cumple esta palabra. Y muchas de las cosas que estamos esperando en Dios precisamente tienen que ver con eso. ¿Cuándo será el día que se cumpla? Un tercer aspecto es que, siendo Jesús Dios, hecho hombre, Él respetó las tradiciones. No se saltó la fila. No pasó de largo, no pensó, dijo: yo soy una persona especial, yo soy una persona innovadora, yo tengo nuevas ideas. Cuando yo recién entré a servir al Señor a tiempo completo, de dedicación exclusiva, yo también tenía muchas ideas. Y agradezco a una persona, una mujer particularmente, que mi esposa la conoce por si acaso para los mal pensados, que me tomó, y no es que me tomó, sino que conversamos, y ella me dijo: Andrés, yo sé que tú piensas que tú vienes a revolucionar el cristianismo. Ese discernimiento que Dios le da a las personas es extraordinario, a los que son sensibles a Dios. Yo sé que tú piensas que tú vas a revolucionar el cristianismo, pero yo quiero decirte que no vas a ir más allá de lo que Dios permita que hagas. Y hay cosas que tú no vas a cambiar. Cuando estudiaba este pasaje, me vino nuevamente esa conversación. Porque ha pasado el tiempo y hay cosas que no han cambiado.
Y entiendo que Dios las permite ¿para qué? Para tratarme a mí. Hay cosas que ustedes no van a cambiar y no van a cambiar. ¿Sabe por qué? Para tratarlo a usted. Sobre todo lo que tiene que ver con las personas. Que Él cambie. ¿Cuántos dicen eso? Que Él cambie para que yo cambie. ¿Aló? Sí, ¿no es cierto? ¿Ah? Cuando mi jefe me trate bien, llego a la hora. ¿Sí? O hago bien el trabajo. Cuando los otros, y siempre, ¿sí? ¿No? Hay cosas que no necesariamente van a cambiar. ¿Quién tiene que cambiar? Yo. Yo soy el que tengo que cambiar. Ajá. Y Jesús vemos que Él tomó las tradiciones. ¿Sí? Dice literalmente el versículo 11. No, perdón. El versículo... Me equivoqué. Puesto en pie, dice. Ahí está, el 16, perdonen. El 16 dice, se levantó a leer. ¿Sí? Y el 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. En estos dos versículos quiero destacar tres cosas que hizo Jesús. Primero, al leer la palabra se puso en pie. No permaneció sentado. Piense que si la sinagoga era avanzada, tenían gradas. Nadie se sentaba al centro. Piense en gradas alrededor. Se sentaban en las gradas. ¿Sí? Si la sinagoga era avanzada. Porque si no era tan avanzada, al suelo. Todos en el suelo. No sé cómo era la sinagoga en Nazaret, pero el hecho es que él se pone en pie, lee la escritura, enrolla y se la pasa al que está a cargo. ¿En señal de qué? Tú eres el que está a cargo. Yo me paré aquí adelante, yo leí, los ojos de todos están sobre mí, pero tú eres el que está a cargo. ¿Y qué hace Jesús? Se vuelve a sentar. En estas tres actitudes vemos temor de Dios, se puso en pie para leer, sumisión, le entregó el rollo al que estaba a cargo, no le dijo, tú no sabes quién soy yo. No le dijo eso. ¿Sí? No, tú eres el que está a cargo, tú eres el custodio, tú eres el que me está dando el lugar para hacerlo. Siempre sea delicado en esas cosas. Y en tercer lugar, lo que vemos es humildad. Se volvió a sentar. Se volvió a sentar. Temor de Dios, sumisión y humildad. Características que son tremendamente importantes para nosotros, que tenemos que desarrollar. Porque por lo general no tenemos temor de Dios, por lo general no somos sumisos y por lo general no tenemos humildad. ¿Por qué era importante que él se sentara? Porque después de leer, la costumbre era que quien fuera a predicar no lo hacía de pie, sino que lo hacía sentado. ¿Sí? Entonces, cuando él termina de leer, todos están expectantes a ver qué nos va a enseñar, qué nos va a decir, cómo lo explica, qué tiene que hacer con esto. ¿Sí? El versículo siguiente, el versículo 22 estoy pensando, y todos, dice, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Yo me acuerdo cuando chicos siempre me preguntaban, ¿usted hijo de quién es? ¿O nieto de quién es? Siempre. Hoy soy papá, y me dice, ¿tú eres el papá de? Entonces uno se borra al final del día, ¿sí? Y lo interesante es que estas palabras son como para decir, me voy porque todos piensan bien de mí. Contra toda lógica, Jesús empieza a decir en los versículos 23 en adelante, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, que se han hecho, en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra.
tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, otro profeta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, el sucesor de Elías. Pero ninguno de ellos, ninguno de los leprosos de Israel fue sano, fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué provoca lo siguiente? Versículo 28. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y yo digo, pero ¿cómo? En 5 versículos todo cambia. ¿Sí? El versículo 22 dice que toda la gente al oírlo decía, Jesús es espectacular. Pero basta que Él los ponga en su lugar y ya no lo quería escuchar. Nadie lo quería escuchar. ¿Qué fue lo que Jesús les transmitió? Una situación bien interesante. Él cita al profeta Elías y él cita al profeta Eliseo. Lo que caracterizó a estos 2 hombres es que ellos desarrollaron su ministerio en un Israel que no quería a Dios, ni quería nada que ver con Dios. Es una de las peores épocas en Israel. No quieren nada con Dios. ¿Y qué es lo que Jesús les hace ver? Le dice, como ellos no querían nada con Dios, Dios envió a sus siervos a que ayudaran precisamente a los que no se lo merecen. Precisamente a los que no se lo merecen. Y esto generó la ira de la gente. Porque dice, Elías ayudó había muchas viudas, pero ayudó a la viuda extranjera. Había muchos leprosos, pero ayudó a un general sirio llamado Naamán, que era leproso. O sea, no es con ustedes. Ustedes no son los más especiales. Y cuando a uno le dicen eso es tremendamente ofensivo. Porque inconscientemente uno piensa que es el más especial. Hagamos la prueba, diga a la persona que está a su lado, tú no eres el más especial. Qué difícil, ¿no? Tú no eres el más especial. Jesús le está diciendo, miren, yo vuelvo aquí, vengo a mi tierra, a la sinagoga donde me crié, para decirles a ustedes que me conocen. Porque esta expresión, este no es el hijo de José, o sea, nosotros lo conocemos, sabemos quién es. Yo, que me crié junto a ustedes, que me conocen, vengo a decirles, ustedes no son nada especial. Ustedes no se merecen nada. Entonces, la lección es, si ustedes no quieren tomar en cuenta a Dios, Dios va a escoger a otro. Y eso es una puñalada en cualquier corazón. Que Dios diga, no tú, sino el otro. Eso es fuerte. Y en virtud de esta realidad, entonces, ¿qué hicieron ellos? Se enojaron, dice literalmente, se llenaron de ira. Ya no lo querían escuchar, ya estas palabras de, oh, Jesús es hermoso, qué bien habla, qué bien lo dice, cuánta gracia, oh, qué lindo cómo creció este joven, pensar que estaba aquí lleno de aserrín. ¿Sí? Y ahora usa estas túnicas, usa así, el talid, usa todo esto, es un rabí, es un maestro. ¿Sí? ¿Cómo creció Jesús? Pero Jesús les dice ciertas cosas y dice, qué grosero este mocoso. Qué grosero, ¿cómo se le ocurre venir a decirnos, ¿quién es él? ¿Quién es él? Lleno de aserrín, aquí lo vimos crecer. Una familia pobre, miserable. ¿Quién es él para venir a decirnos esto? ¿Quién es él para venir a juzgarnos? ¿Quién es él para venir a decirnos que los paganos, porque eso es lo tremendo, los paganos se merecen el favor de Dios y no nosotros? Porque eso fue lo que hizo Elías y Eliseo.
Elías y Eliseo le dijeron, ustedes no quieren buscar a Dios, entonces Dios va a mostrar su misericordia con los paganos, no con ustedes. Este escenario fue tan tremendo que no solamente no quisieron escucharlo. El versículo siguiente, el versículo 28, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y el 29 dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Por favor, preste atención. Hace unos minutos atrás, Jesús era tremendamente querido. Una pequeña añadidura, una pequeña enseñanza. Él está sentado enseñando. ¿Sí? Cuando lee Isaías 62 y dice esta promesa tremenda de Dios que ha esperado 700 años para cumplirse, se cumple delante de ustedes, la gente lo ama, por fin. Pero cuando se sienta y empieza a enseñar, la gente se empieza a incomodar y se empieza a mover y lo quieren tomar y Jesús se tiene que parar. ¿Por qué? Porque lo querían tomar para echarlo cerro abajo. Ojo con la ira. Ojo con la ira. La ira enceguece. Y les cuento algo, el mundo se está llenando día a día a día de más ira y de más ira y de más ira. Todos los días, la ira está tocando a la puerta del corazón, todos los días. Desde un comienzo. Caín siente envidia de Abel y Dios le dice, ¿qué pasa, Caín? El pecado está golpeando tu corazón. Está golpeando, quiere entrar. Pero con todo, dice, para ti será su deseo. O sea, si tú no lo dejas entrar, puedes evitar el desenlace de lo que es conocido como el primer asesinato de todos. Porque es notorio que tu cara, tu semblante, tu actitud ha cambiado. Y Dios dice, yo sé lo que vas a hacer. Yo sé lo que vas a hacer. Génesis capítulo 4, los 4 primeros, ¿sí? El cuarto capítulo del Génesis marca una tendencia. Cuando nos llenamos de ira, nos enceguecemos. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración. La ira enceguece. Y parte en el seno de la familia. El primer asesinato se dio entre 2 hermanos. Pero Dios le advirtió, le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En Proverbios habla exactamente lo mismo, cuídate de la ira. Le habla a los jóvenes, desechen la ira. Pero esta realidad es válida para todos. Esta gente escucha a Jesús y lo aman. Jesús termina de enseñar y toca aspectos profundos de su corazón y sale lo que realmente hay, odio. Tanto que quieren matarlo. Esta gente no está jugando. Quieren matar a Jesús, al que habían conocido de toda la vida. Yo quiero tratar de que ustedes evalúen la magnitud del odio, la magnitud de la ira, que los encegueció de tal manera que iban a matar a alguien que conocían de siempre, de siempre. Es como un niño que aquí creció en el MIC y cuando ya llegó a ser adulto, usted lo quiere matar y usted dice, espérate, este niño lo conocemos de toda la vida. Imagínense el nivel de la ira.
¿Qué tuvo que suceder? Un hecho sobrenatural. El versículo 30 dice, pero él, mas él, pasó por en medio de ellos y se fue. Él está acorralado, ¿sí? Él no tiene escapatoria, es el cerro a su espalda y la gente enfrente. ¿Y qué hace Jesús? Pasa en medio. Eso es imposible si no ocurre un milagro. O sea, ocurrió un milagro aquí. Y muchas veces, cuando estamos acorralados, a punto de caer, a punto en el despeñadero, es lo que tiene que ocurrir, un milagro. Un milagro. Pasó entre medio, dice que se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Y no volvió. Perdieron su oportunidad. ¿Y por qué esto es interesante? Porque inmediatamente vemos en el versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Los que lo conocían empezaron a poner trabas, empezaron a poner límites, empezaron a decir, no, esto no es así, yo no estoy de acuerdo, mira, de esta forma, de esta manera. Jesús milagrosamente pasa y se va a otra ciudad, a otro lugar, donde es un absoluto desconocido. Vuelve a ir a las sinagogas, vuelve a participar como era su costumbre, pero miren la actitud diferente. Dice que esta gente estaba impactada. Estaba impactada. Y si usted avanza un poquitito más al versículo 37, al 36, pues dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Un día cualquiera, Cristo puede responder su petición. Cristo puede venir a su vida y hablar a su corazón. Un día cualquiera. ¿Dónde está el secreto? En estar lo suficientemente atento para romper todos los paradigmas y todos los prejuicios y todas las cosas con las cuales lidiamos, toda esa mente ocupada, todo ese corazón lleno de enojo, de amargura, de resentimiento, de tantos males con los cuales lidiamos, tanto ruido que hay en nuestro interior, porque hay mucho ruido. Y puede que yo esté hablando aquí y haya gente que no esté acá. Y hay mucho ruido en nuestro interior. Y puede ser un día cualquiera en que Dios le esté hablando a uno. Y este es el día de la respuesta del Señor. ¿Cuál fue la gran diferencia entre Nazaret y Capernaum? No era que en Nazaret lo conocían y en Capernaum no. No era que en Capernaum hizo más milagros y en Nazaret no. Era el corazón de las personas. Jesús les dijo, no hay profeta con honra, excepto en su propia tierra. Eliseo realizó uno de los milagros más extraordinarios con gente de afuera. Elías fue un profeta tremendamente reconocido. ¿Pero con qué? Con gente de afuera. Y Dios va a obrar en nuestra vida de manera que a veces nos sorprende, pero ¿cuál es el propósito? Para hablarnos a nosotros, para atraer nuestra atención. Porque nosotros tampoco estábamos considerados, nosotros somos los gentiles, no tenemos nada que ver con los judíos. Somos los conocidos, los gentiles, los que provocaron precisamente el enojo de esta gente. Pues, ¿cómo Dios se va a fijar en ellos si son paganos, son mentirosos, si son idólatras, son lo peor? Bueno, Dios está detrás de esas personas. Y es esa la perspectiva que definitivamente tenemos que considerar. Dios en este tiempo, en un día cualquiera, nos está llamando. Y el desafío para nosotros es tener la capacidad de parar en medio de lo que estamos haciendo. Porque Dios va a provocar escenarios en los cuales tengamos que parar para llamar nuestra atención. Era una reunión cualquiera, era un sábado cualquiera, y Dios estaba hablando a sus vidas. Jesús mismo se presentó. El Hijo de Dios, la salvación, vino a sus vidas. Un sábado cualquiera. ¿Qué estás esperando? ¿Qué trabas estás poniendo para entregarle tu vida al Señor?
¿Qué cosas, qué más pruebas, qué desafíos más necesitas? Para decir, Señor, háblame, dime lo que tú quieres decirme, enséñame, háblame. Les gustó la parte de, esta palabra se ha cumplido hoy. Fantástico, llevamos 700 años esperando. Pero no les gustó la parte en que les dijo, ¿saben qué? Pero al igual que el Israel de Elías y de Eliseo, hoy día son exactamente igual. Jesús llega a la misma realidad. Y es el mismo Señor Jesús quien, hablando estas palabras, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Habrá gente dispuesta a escuchar? ¿Habrá gente dispuesta a vivir vidas santas, a vivir vidas íntegras, a vivir vidas que alaben a Dios, que honren a Dios, que le reconozcan? Esto es algo que tenemos que conversar con Él y yo quiero invitarles a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por llamar nuestra atención. Señor, tú sabes la motivación con la cual cada uno ha venido el día de hoy. Ha participado, aún la gente que está participando, Señor, por YouTube o por Zoom. Que tú atraigas sus corazones el día de hoy, el de cada uno. Porque puede ser un sábado cualquiera, puede ser un momento cualquiera. Pero tú hablarás a todos aquellos que estén atentos a tu voz, atentos a tu dirección, atentos a tu voluntad. Ven en este día, Señor, a hablarnos. Hoy te confesamos nuestros prejuicios. Hoy te confesamos, Señor, que tenemos una mente muy ocupada en muchas cosas. Hoy te confesamos que nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos están llenos de preocupaciones. Están llenos de temores, de dudas, de incertidumbres. Y el día de hoy a lo mejor nos hemos reunido simplemente por costumbre. Y tú quieres sorprendernos. Tú quieres sorprendernos hablando tu buena palabra. Yo no sé si tú tienes la costumbre o la disciplina, más bien dicho, de leer la Biblia. Si no la tienes, yo te animo. Hoy día tenemos tantas ventajas de partida, podemos tener una Biblia de manera personal, cada uno, de distintos tamaños, de distintas formas, con letras grandes, con letras pequeñas, con otras traducciones. Pero si la Biblia, si no la leemos, nos estamos privando de una tremenda bendición. De una u otra forma, la gente que se reunía en esta sinagoga sabía de que 700 años antes de ellos, Dios había levantado un hombre, un profeta, llamado Isaías, para anunciar la buena voluntad de Dios, el favor de Dios. Y estos 700 años de espera daban cumplimiento precisamente un sábado cualquiera, en una reunión, en que es el propio Hijo de Dios, que libera esta buena noticia. Yo no sé si estás esperando algo, alguna noticia, algún mensaje. Pero el Señor quiere sorprenderte. El Señor quiere sorprenderte. Porque Jesús está vivo. Jesús aún sana, libera, restaura. Jesús aún salva. La cruz no pudo retenerlo. La muerte no pudo retenerlo.
La tumba sigue vacía. Y el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre. Y muy pronto llamará a su iglesia, llamará a los suyos para que estén con Él. Para siempre. Nos encontraremos con Él en una nube, dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5. Y así estaremos siempre con el Señor. No más espera, no más tortura, no más temor, no más angustia. Pero mientras esperamos, que tengamos un corazón abierto a escuchar lo que Él quiere decirnos. Que no tengamos una mente llena de preocupaciones, de afanes, un alma llena de angustia, una agenda absolutamente ocupada de cosas. Porque es tiempo de priorizar, hijos de Dios. Es tiempo de priorizar. Si tú no lees la Biblia de manera continua, constante, yo te invito a hacerlo. Y si tú lo haces, cada vez que leas tu Biblia, cada vez que abras la palabra de Dios y comiences a leerla, dile: Señor, háblame, por favor. Háblame. Porque es muy recomendable leer la Biblia en orden. Y así como ese día correspondía leer al profeta Isaías, la palabra de Dios puede hablarte porque ella es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y ahí está todo lo que tú y yo necesitamos. Todo lo que tú y yo necesitamos, de todos los libros, de todos los libros que podemos leer. La Biblia es única. Hace un poco de tiempo tuve la oportunidad de hablar frente a un colegio, a alumnos de un colegio, y les mencioné precisamente aquello. Dios es testigo. He tenido la posibilidad de leer muchos libros, muchísimos. Pero de todos los libros que he leído, el libro más extraordinario, el libro más interesante, el libro que da vida es la Biblia, la palabra de Dios. Y todo aquel que la lea, todo aquel que la estudie, todo aquel que la escudriñe, que la busque, que se discipline para leerla, que se discipline para buscarla, hará bien a su propia alma, hará bien a su propia vida y a muchos otros, porque de lo que recibimos, eso damos. De lo que recibimos, eso damos. A veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos cómo aconsejar, a veces no sabemos cómo hablar. Pero ahí está la palabra de Dios, viva y eficaz, para abrir lo profundo de nuestro corazón y darnos a conocer lo que nosotros no podemos conocer por nuestra propia capacidad. Hoy te honramos, Jesús, hoy te bendecimos, te exaltamos, Señor. Lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, lindo. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús.
tarde, que tú puedas hacer una oración de confesión. Yo tengo una fuerte impresión de que hay una necesidad de renunciar a la ira. De renunciar a la ira. La ira puede manifestarse por distintos motivos, por frustraciones, por amarguras, por situaciones que hemos experimentado que no han cumplido, que no han sido conforme a nuestras expectativas, por el dolor, por el exceso de sufrimiento, cuando han habido situaciones muy dolorosas o vidas que constantemente han sufrido. Muchas veces un mecanismo es reaccionar con ira, es un enojo desmedido, es un constante enojo. Es un constante enojo, es como una actitud que me impide ser feliz, que me impide experimentar gozo o alegría. Yo te invito que en esta tarde, muy sinceramente, podamos decir: Señor, te pido perdón por la ira que hay en mi corazón. No es simplemente una molestia, no es simplemente enojo. Es que muchas veces soy una persona iracunda, muchas veces soy una persona que me dejo llevar por el arrebato. Perdóname, Señor, perdóname. Es un área muy delicada en mi vida y me avergüenza, Señor. Pero en el nombre de Jesús te pido que me ayudes. Quita toda dureza en mi vida, quita toda dureza en mi corazón, toda tendencia a la ira, toda tendencia al enojo, que se manifiesta muchas veces en contestar mal, en contestar de manera abrupta, en ser duro o dura en su forma de responder. Perdóname, oh Dios, porque siendo tú un Dios santo, pudiendo haber manifestado toda tu ira hacia mi pecado, hacia mi impiedad, manifestaste tu amor. Enviaste a tu Hijo y un día cualquiera les permitiste escuchar de las buenas nuevas, y el día de hoy es exactamente igual. 2000 años después tu mensaje sigue exactamente igual de vivo, de potente y de claro. Dios, habiendo pasado la ignorancia de estos tiempos, ha enviado a su Hijo, a quien designó para entregarse en la cruz, para morir, y habiendo vivido la vida más extraordinaria y santa que alguien pudo haber vivido, murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y le ha designado como aquel varón que juzgará a la humanidad. Oh Señor, en este día te pido perdón, te confieso mis pecados y te pido que aquel día en que tú vayas a juzgar a la humanidad, tenga misericordia de mí, Señor. Tenga misericordia de mi vida. Te entregaste por mí, a pesar de no merecerlo. Fuiste a la cruz por mí. Tomaste mi lugar. Tú recibiste mi castigo. Y pudiendo justamente manifestar tu ira hacia mi pecado,
manifestaste tu misericordia y tu gran amor. Te entrego mi vida, oh Señor. Y si alguna frustración he guardado, si algún resentimiento, rencor, si alguna decepción, todo aquello, tú bien lo sabes, que esté provocando ira en mi interior, hoy te pido perdón. Límpiame, límpiame. Límpiame, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Límpiame, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Así es, Señor. Tú eres Si te tengo a ti, lo Tú tengo eres todo. todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Así es, Si te Señor. tengo a ti, lo tengo todo.
experimentar paz en esta hora. La paz de Dios. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Todas aquellas vidas, todos aquellos corazones que han puesto barreras, que han puesto límites, que tienen prejuicios. Decida abiertamente en este día renunciar a esas barreras, a esos prejuicios, a esos límites. El camino de la fe es un camino de certezas, no de incertidumbre. Pero la certeza está puesta en Él, en que Él todo lo puede, no en que nosotros vamos a poder o no vamos a poder, en que Él todo lo puede. Renuncio en el nombre de Jesús a toda muralla, a todo muro que me impida entregar mi vida a Dios. Ahí donde usted está, dígale: Señor, renuncio a todo muro en mi interior, a todo límite, a todo prejuicio que me impida entregar mi vida a ti. Porque la vida de la fe es una vida en certeza, en la certeza de que tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que todo lo puede. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias por hablarnos, Dios. Bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén.